Bueno, vamos rápidamente para recuperar algo de tiempo con la intervención de Juan Carlos Pachón, @artesano. No tengo que volverlo a presentar. Ayer nos acompañó con la experiencia de Humedales Bogotá. Solo diría, lo único que diría adicional es, mírenlo de vez en cuando cuando él no está, cuando él no sabe que lo están mirando. Antier estaba aquí parado sobre una terraza y estaba mirando todo el tiempo sobre la baranda y después llegó y nos dijo, detecté 8 especies de aves aquí en los terrenos de la universidad. Ese es Juan Carlos Pachón. Entonces, Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Para mí es un honor estar en este encuentro de comunidades digitales acá en Pereira con ustedes. El trabajo que yo he estado haciendo como hacktivista o como ciberactivista ha sido un trabajo ya de casi 15 años. Empecé manejando la cuenta de correo del Movimiento Ciudadano de No Violencia y gracias a esa labor desde hace casi 15 años he tenido, digamos, la oportunidad de tener muchas experiencias, haber cometido muchos errores, aprender de gente como ustedes, de gente como Víctor. En los últimos meses estuvimos acompañando también a Gustavo, a Manos Limpias, desde donde nosotros, desde el lugar donde yo puedo actuar como ser humano, y es en esas 4 o 5 horas diarias que puedo dedicarle yo en mi trabajo, robarle tiempo a mi trabajo y robarle tiempo de pronto a mi familia para poder desarrollar esa dimensión social que para mí es muy importante. Yo considero que el ser humano es multidimensional. Si bien es cierto, he logrado tener, digamos, unas autonomías que me permiten, por ejemplo, en este momento estar acá y en la empresa estar funcionando, para mí también es importante desarrollar esta dimensión social y cómo la desarrollo a través del ciberactivismo y del hacktivismo. Me pidieron hacer una presentación en torno a un manual de ciberactivismo. Lo primero que tengo que decirles es que no hay manuales. Todas las acciones y todos los procesos y todos los proyectos son diferentes. O sea, uno puede tener unos parámetros y teniendo esos parámetros aplicarlos dependiendo del contexto en ese momento. Entonces, lo que yo les voy a mostrar acá no es un manual, sino es un flujo de trabajo de cómo a través de cierto tipo de acciones que ya terminan siendo repetitivas y por repetitivas uno puede sistematizarlas y que se convierten, entre comillas, como en tácticas de ciberactivismo que pueden ser utilizadas en campañas tanto para temas de mercadeo como campañas para temas sociales o temas de incidencia política. Entonces, nuestro punto de partida, ahorita se me olvidaba decirles, esto es FreeMind, es un programa para hacer mapas mentales. En mi timeline, @artesano con @T, puse el link en donde está la presentación. Si quieren pueden descargarla y de pronto instalar el FreeMind si les interesa utilizar este tipo de software. Es software libre, trato en la medida de lo posible usar software libre porque soy de la idea que las herramientas del amo no son las que nos van a permitir la liberación. Entonces, si bien es cierto, uso Twitter, existen otras posibilidades. Hay un mundo más allá de Twitter. Entonces, nuestro punto de partida es considerarnos como movimientos sociales. Antiguamente los movimientos sociales eran basados en temas ideológicos y los temas ideológicos estaban mediados, como todos los movimientos sociales, por el tema del poder. Entonces, la búsqueda del poder
a través, digamos, de un mundo bipolar como era el mundo de los 60, de los 70, de los 80, se cae el muro de Berlín, entonces se caen las ideologías y parece que se acaba la historia. No, nacen los movimientos sociales. Hoy los movimientos sociales no son ni de izquierda ni de derecha, son de abajo y a la izquierda, como dicen los zapatistas. Hoy en día las ideologías son el mercado, hoy en día las ideologías son las economías. Entonces, en ese contexto surgen los movimientos sociales, movimientos feministas, movimientos indigenistas, entre comillas indignados, se puede considerar como un movimiento, el movimiento Ocupa, el movimiento de software libre, muchas cosas que tienen que ver más con el tema cultural que con el tema de poder político de centro. Hoy en día la gente puede ejercer poder desde donde está, lo que se llama poder de periferia. Entonces ese poder de periferia nos permite hoy en día, a través del uso de herramientas tecnológicas, esos movimientos sociales, construir un nuevo espacio público. Y Internet es un espacio público que emergió. La tecnología hizo que emergiera un espacio público gracias a que la posibilidad de las redes sociales, el potencial que tiene es poder conectar a esa multitud que está ahí y que necesita intercomunicarse y encontrar a su par. Por eso Facebook es tan importante. Es una herramienta muy poderosa que permite encontrar a mis pares, inicialmente mis pares cercanos, mi familia, luego mis pares culturales. Hay grupos en Facebook de todo, de fotógrafos, de biólogos, de skaters, de moda, de lo que quieran. O sea, entonces a través de mis gustos yo puedo encontrar mi comunidad y esas herramientas me permiten conectarme con personas que tienen en este momento 3 características. No necesariamente están en el mismo lugar, es decir, la localización no es importante. Pueden estar a diferentes usos horarios, yo puedo estar en Bogotá y otra persona estar en España, pero estoy comunicándome con él, entonces no hay temporalidad y tampoco hay sincronía. Entonces, puedo comunicarme con alguien que está en España gracias a que las características de la red son esas. Entonces, en la emergencia de ese espacio público se globaliza y en la globalización surgen estas cosas como el ciberactivismo o el hacktivismo. Entonces, ¿qué hacer? Inicialmente nosotros tenemos que, para poder plantear qué hacer, debemos, como en cualquier estrategia, definir un objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestro objetivo? Chucho, ¿me ayudas con este micrófono que se cayó? Definir el objetivo. Entonces, los objetivos dentro del ciberactivismo pueden ser variados. Podemos tener un objetivo de incidencia política, podemos hacer una acción humanitaria, un tema contracultural o simplemente, complejamente, tener temas de organización. Dentro de la incidencia política hay diferentes tipos de acciones. Pueden ser protestas, pueden ser contrainformación, puede ser incidencia legislativa y presión pública. Los ejemplos que voy a mostrar acá son ejemplos en los cuales en alguna medida he podido participar. Protesta. En España, el 15 de marzo de 2004, creo que fue 2003, 2004, hubo una bomba en Atocha. Hubo una bomba en el tren de Atocha y en el tren de Atocha murió mucha gente. Lo primero que hizo el gobierno de España fue decir que fue la ETA. A las 2 horas, 3 horas, en esa época estaban elecciones en España y pues al gobierno que estaba de turno le interesaba que esa información fuera en contra del tema de ETA. Se desvirtuó la información, fue Al-Qaeda, fue una de las bombas que puso Al-Qaeda y eso produjo una gran indignación y en ese momento una persona, un ingeniero en España, se llama Chris Moyas, tuvimos la oportunidad de tenerlo en el Seminario Internacional de No Violencia hace unos meses acá en Bogotá, no acá, en Pereira. Montó este blog que se llama Spain Revolution. Spain Revolution es un blog que tiene 6.000 usuarios diarios, donde escriben múltiples personas que lo que hacen es registrar
las acciones y las ocupaciones que han hecho en España. En este momento, el blog básicamente se convierte como un escenario de protesta y coordina protestas en España. Blog, inicialmente hay otro tipo de iniciativa que se puede hacer dentro del ciberactivismo y es hacer contrainformación o periodismo independiente. Digamos que lo más representativo que encontramos nosotros en Latinoamérica se llama Indymedia. Indymedia es una red de periodistas alternativos que lo que hacen es publicar en un portal, no hay censura, cada una de las personas que publica se responsabiliza de su contenido, pero ha sido un medio que se ha posicionado muy bien porque los contenidos realmente son de calidad y ya llevan realmente mucho tiempo, han hecho organizaciones, están muy vinculados a los foros sociales, hoy en día los foros sociales ya han decaído mucho, pero siguen produciendo y digamos que son gérmenes que se siguen encontrando. Menos mal que hice los screenshots de las pantallas porque no tengo internet. Incidencia legislativa. Este es el blog de Red para Todos, no sé si ustedes lo conocen. Red para Todos es un colectivo que está radicado en Bogotá, que trabaja el tema de los derechos de Internet. Se creó para contrarrestar informaciones, o sea, contrarrestar el advenimiento de la ley Lleras. La ley Lleras es una ley que ha sido, digamos, una imposición de los gobiernos, tanto como de la Unión Europea como de los Estados Unidos, impulsada por las compañías que son las propietarias de los derechos de autor de los cantantes, de los artistas, de las películas, las grandes productoras de cine. Son ellos los que están impulsando que en todos los países se hagan ese tipo de cosas porque se han dado cuenta que están perdiendo el negocio frente a un mundo en donde realmente compartir es muy sencillo y en donde consideramos que compartir no es malo, es bueno compartir. Y también es bueno también reconocer los derechos de autor, pero los derechos de autor hay que, en este nuevo escenario, en este nuevo espacio público, tenemos que sentarnos y consensuarlo, porque no podemos dejarnos imponer que esas leyes nos las den el mercado y que nos las den esos propietarios de esos derechos. Ni siquiera los artistas son los propietarios de los derechos, sino son las grandes compañías. Sony, Warner, la 20th Century Fox y todas estas compañías. Aquí hay una cosa muy bonita, fue el blog que hicimos con Víctor Solano, con Gustavo Bolívar, allá está levantando la mano Chucho Garrapatudo. Fue un blog que surgió con el tema de la indignación, con el tema de la reforma a la justicia. La reforma a la justicia lo que pretendía fue una manguala o fue un arreglo, para las personas que no entienden la palabra, fue un arreglo por debajo de mesa entre el Congreso, entre el gobierno y entre la rama legislativa, que lo que iba a hacer era que iba a quedar en la impunidad y que quedarían sin control muchos entes gubernamentales. Entonces, eso generó una gran indignación y la indignación se pudo canalizar a través de unos medios de comunicación, en este caso, por ejemplo, el blog de Vigilo al Congreso. Inicialmente nos autodenominamos Movimiento Constituyente Primario, y el Movimiento Constituyente Primario, a través de unas reuniones de coordinación, entonces dijimos, vamos a hacer esto y vamos a hacer presión pública a través de las redes sociales. La presión funcionó, los medios retomaron nuestros reclamos y el presidente, a través de una medida no muy santa, todavía muy clara, objetó una ley que ya había sido aprobada por el gobierno y se tumbó la reforma a la justicia, porque lo que iba a pasar realmente era un monstruo legislativo. Presión pública, por ejemplo, en muchas ocasiones se hacen cadenas y cadenas y cadenas de mensajes en los cuales se denuncian acciones de maltrato de los derechos humanos de parte de, por ejemplo, gobiernos o de parte de multinacionales. Entonces, se creó una plataforma que se llama Abas, digamos el ejemplo más
representativo es Havas, en donde esto es como una comunidad, en donde ya en este momento tiene 4.741.000 miembros. Esos miembros lo que hacen es firmar cartas. Es una plataforma que sirve para hacer denuncias y a través de las firmas y las denuncias se hace llegar esas cartas a los gobiernos. Entonces, a través de Havas se han podido hacer muchas acciones y el tema es que no se queda solo en el tema virtual. Cuando de pronto la plataforma detecta una denuncia bastante grande o ya que realmente es muy evidente, entonces tienen equipos jurídicos que pueden hacer demandas ante derechos, o sea, ante Transparencia Internacional o ante Naciones Unidas, pasan cartas a los gobiernos, entonces termina siendo muy efectiva porque no se queda simplemente en el ciberespacio como una denuncia anónima o como algo que no tiene, digamos, peso político. Acciones humanitarias pueden ser otro de los objetivos que nosotros podemos definir en nuestro proceso de ciberactivismo. Entonces, en ciberactivismo hay que tener mucho cuidado porque cuando nosotros estamos trabajando con el tema de víctimas o desde la perspectiva humanitaria, hay que tener unos protocolos muy precisos, porque por querer ayudar desde nuestra posición podemos dar malas informaciones que lo que pueden hacer es empeorar, digamos, las labores de rescate de los organismos humanitarios. Entonces, el ejemplo que yo traigo a colación fue un ejemplo exitoso que se hizo en conjunto con la Brigada Digital en la primera ola invernal, que fue ayudar a la Sala de Situación Humanitaria de las Naciones Unidas en la construcción de un mapa que georreferenciaba información que tenía que ver con el tema de saber dónde, por ejemplo, había derrumbes, dónde habían, por ejemplo, desplazados, dónde estaban los albergues temporales de la ola. Y pues la Brigada Digital pudo colaborar en este aspecto, en esta campaña. Fue una de las cosas que realmente fueron las que nos permitieron a la Brigada Digital encontrarnos ya desde las acciones que podíamos hacer desde el ciberespacio en el mundo real. Se pueden hacer monitoreos de medios y se pueden hacer recaudación de fondos. Esta fue otra campaña que se hizo para la segunda ola invernal, se llamó la Twitteratón. La Twitteratón fue a través de un hashtag y a través de la coordinación con la Cruz Roja, se recogieron mercados y se recogieron elementos de ayuda humanitaria para la primera temporada de la ola invernal. Aquí era, digamos, una de los requerimientos que le hacíamos a la comunidad, que necesitábamos nosotros, qué era lo que se necesitaba, comida no perecedera, mantas, ropa, pañales, todo este tipo de cosas, y fue muy exitosa porque se lograron recaudar muchísimos recursos. Esto es mucho más complicado, hacer transformaciones desde lo cultural implica esfuerzos de largo aliento. Entonces, dentro de los temas de la contracultura, hay uno que me interesa mucho, que es el tema del hacktivismo. Este es el screenshot de la página de Hackbo. Hackbo es una comunidad en Bogotá que lo que hace es construir un hacker space, un espacio en donde las personas puedan llegar y colaborativamente compartir ese espacio, compartir como una especie de oficinas para todos, banda ancha para todos, y a través de ellos generar como unas sinergias que les permiten autoeducarse o educar a otras comunidades. También, por ejemplo, puedo citar el caso de la Fundación El Bosque. No es tanto como un hacker space, es más una fundación, pero también considero que, digamos, la Fundación El Bosque hace hacktivismo.
No violencia, bueno, no voy a meter más el cuento de la no violencia, ya le estoy aburriendo, pero les quiero contar este tema. Este es la bandera de Otpor. Otpor fue un grupo de jóvenes que en Yugoslavia tumbaron a Milosevic, utilizando técnicas de acción directa no violenta y utilizando en esa época, no habían redes sociales, pero utilizaban listas de correo electrónico que, digamos, fueron los primeros gérmenes en los cuales se pudo hacer eso. El correo electrónico se convirtió como en el medio para poder ellos coordinar las acciones. Desobediencia civil, estos son unos muchachos que están en Bogotá, se llaman el colectivo de objeción de conciencia. Los objetores de conciencia lo que buscan es que se respete el artículo 18 de la Constitución Nacional, en el cual reza que nada, a mí no me pueden obligar a hacer nada que esté en contra de mi conciencia, entre ellas, por ejemplo, prestar el servicio militar. La ley 49 regula el servicio militar, pero este grupo de personas, digamos con unas convicciones inicialmente desde el punto de vista religioso, menonitas, algún tipo de comunidades indígenas que no consideran que el tomar las armas sea parte de su formación como personas, se organizan y comienzan a plantear, digamos, acciones para que se reconozcan sus derechos desde ese punto de vista. El caso que vimos ayer, Humedales Bogotá, el tema de ambientalismo, no voy a ahondar acá en eso, ya lo miramos, y tenemos temas de educación. Quiero invitarlos muy especialmente a seguir esta iniciativa, se llama Internet Activa. Internetactiva.net es el link de la iniciativa. Lo que buscan es la gente de Red para Todos, pensando en la posibilidad de que hay que empoderar a la gente y enseñar a la gente sobre sus derechos en Internet. Entonces se dieron cuenta de que era necesario tener en la Internet información que capacitara a las personas en el reconocimiento de eso. Entonces funciona como un webinar. Uno puede a través de videos y a través de hangouts que hacen semanalmente o cada 2 semanas, ver presentaciones de líderes de la comunidad de software libre o de la comunidad de derechos de autor o de la comunidad de hackers o desarrolladores que reflexionan en torno al tema de los derechos en Internet. Y pues podemos, dentro de los objetivos dentro del ciberactivismo, una de las que es muy utilizado es el tema organizativo. Este es el caso de la página de No Violencia Colombia. No Violencia Colombia es una organización de la sociedad civil, no tiene personería jurídica, lleva 10 años haciendo labores de capacitación, de acompañamiento y de empoderamiento de comunidades desde la filosofía de la no violencia, y lo que utiliza para poder comunicar y organizar a sus miembros en todo el país es la página web. Ok, ya viendo que nosotros podemos tener inicialmente, definir nuestros objetivos y ver que hay algunas acciones ya concretas a las cuales nosotros podemos hacerle seguimiento. Entonces, el cómo es muy importante. O sea, ya sabemos qué vamos a hacer, ahora cómo lo vamos a hacer. Y a eso es lo que yo llamo, hay que tener unos protocolos de comunicación. Inicialmente nosotros, para poder tener esos protocolos de comunicación, debemos definir nuestra audiencia. ¿A quién queremos llegar con nuestra estrategia de comunicación digital? Entonces yo he definido 4 tipos de audiencias y que para cada 4 tipos de audiencias se necesitan unos protocolos diferentes. Inicialmente, a la primera audiencia a la cual nosotros tenemos que llegar es al voluntariado. Son nuestras abejitas de trabajo, son las personas con las cuales vamos a hacer el trabajo. Ellos deben ser los primeros en que nosotros les demos acogida, porque la gente se indigna, la gente quiere participar, pero no saben cómo hacerlo, y de nosotros en nuestra acción debe estar definirles claramente qué poder hacer, cómo lo deben hacer y cuándo lo deben hacer. Entonces, con los voluntarios hay que tener 3 cosas muy claras: gestionar la comunidad,
saber dónde están, qué son, qué hacen. Ahorita vamos a ver cómo se puede hacer. Motivarlos, es muy importante tener dentro del equipo de comunicaciones gente que esté motivando a los voluntarios y ponerlos a hacer algo. Es muy importante a la gente pedirle que haga acciones, pequeñas, pero que haga acciones. Y no es acciones de hacer clic simplemente, sino, por ejemplo, en el caso de la campaña que se hizo contra la reforma a la justicia, se pedía que firmaran unos formularios para recoger firmas para poder presentar un referendo derogatorio a la ley, a la reforma a la justicia. Fue cuando se pudo ver que todas esas personas ya estaban en todos los lugares del país recogiendo firmas, fue cuando el gobierno se dio cuenta de que tenía que echar para atrás la reforma a la justicia. Entonces, mucho cuidado cuando estén pensando en hacer una acción, porque si uno a los voluntarios llegan, los voluntarios, y no los pone a hacer, entonces realmente pierde la oportunidad de encauzar, digamos, esa indignación y esas ganas de trabajar de la gente, y ahí se quedó la iniciativa. Nuestra segunda audiencia puede ser la sociedad civil, y con sociedad civil me refiero a todas aquellas personas que, por ejemplo, no están conectadas a Internet, a mi mamá, a mi hermano, a mi tío, que no tienen Internet, porque son ellos los primeros a los cuales yo puedo convencer o con los cuales puedo llegar con el mensaje. Entonces, definir cuál es el grado de incidencia que yo debo tener con ellos. Entonces, yo estoy conectado a Internet, pero si estoy conectado a Internet, tengo la responsabilidad de la causa en la cual estoy trabajando, incubarla en alguna de las personas que me está acompañando en mi grupo familiar. Traigo a colación el tema de la marcha del 4 de febrero. Inicialmente se organizó a través de Facebook, por redes sociales, inicialmente en Facebook, pero salieron 4 millones de personas a marchar. Eso no hubiera sido posible si las personas que se conectaron y se organizaron inicialmente a través de las redes sociales no hubieran replicado ese mensaje a través de sus familiares. Y el día del 4F salieron a marchar. Nuestra siguiente audiencia puede ser el gobierno. Nosotros tenemos varias estrategias para poder incidir en el gobierno. Uno, lobby. Es importante ir a donde los congresistas, si lo que nosotros queremos realmente es protestar contra una ley injusta, hay que ir al Congreso, hay que golpear en las puertas de los congresistas y hay que hacer el trabajo de lobby. Lobby hacen las multinacionales, lobby hacen los políticos, los ciudadanos como delegatarios de ese poder que tienen los congresistas. Más que nadie tenemos el derecho y tenemos el deber de ir y exigirle a nuestros congresistas qué es lo que nosotros queremos. Podemos hacer derechos de petición, muchísimos derechos de petición hay que hacer para recaudar información que nos permita, por ejemplo, construir dentro de nuestros blogs o enviar mensajes a través de las redes sociales basados en documentación. Entonces, los derechos de petición son importantes para cuando nosotros de pronto estamos planteando una estrategia para hacer incidencia sobre el gobierno. Y ya, digamos, como última posibilidad, entablar acciones de tutela y para eso debemos tener claro en qué caso podemos nosotros, por ejemplo, hacer una acción de tutela. En el caso de otros actores, y en este caso, por ejemplo, me refiero a temas como actores, digamos, al margen de la ley, que muchas veces nosotros queremos incidir a través de acciones, de ciberacciones, a través de ellos tenemos que entender y definir quiénes son esos actores. Si son actores armados, mineras, multinacionales, hay que definir porque con cada una de ellas hay acciones diferentes. Por ejemplo, si es una multinacional, se puede pensar que si es una multinacional que tiene, digamos, acciones, hay que entender cómo es el ciclo de producción del poder o del dinero a través de ellos para poder, por ejemplo, plantear acciones como el boicot. Entonces podemos llamar a hacer el boicot contra una empresa y, por ejemplo, traigo el caso de lo que hicieron en Santander, la comunidad de defensores de la meseta de Bucaramanga con el tema de Greystar. Greystar era una minera que quería hacer exploración y explotación de oro en el páramo de Santumbal. Está prohibido hacer exploración y explotación en páramos y ellos organizados lo que hicieron fue atacar la marca de Greystar. Greystar
Greystar va a acabar con el páramo, Greystar, hasta que les tocó cambiar el nombre y llamaron la atención de los actores que podían tomar decisiones, en ese caso el Ministerio del Medio Ambiente, y en ese caso, por ejemplo, están en este momento en procesos jurídicos para tratar de que esa zona de la meseta de Santurbán sea considerada como parque nacional y proteger aún más el territorio. Y finalmente, pues vamos a mirar a ver algunas herramientas que nos van a permitir hacer eso. Quiero hacer un pare acá, una síntesis. Debemos definir qué hacer, cómo hacerlo, inicialmente definir nuestras audiencias y dependiendo de lo que nosotros definamos de qué hacer y a qué audiencias incidir, elegimos las herramientas. No todas las herramientas sirven para toda acción. Entonces, hay una gran cantidad de herramientas que nos pueden servir, pero primero definamos qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer y para qué lo vamos a hacer, y si después miramos cuáles son las herramientas que nos pueden servir para poder lograr esos objetivos. Entonces, la herramienta fundamental que nosotros nos hemos dado cuenta que funciona para una ciberacción es el blog. El blog es la columna vertebral en torno a la cual se puede inicialmente llenar de contenido. Martin Luther King en la campaña de la defensa de los derechos civiles en los Estados Unidos tenía un medio de comunicación con su gente, era un periódico. En los 60, cuando se cayó la guerra de Vietnam, el medio era la televisión. El muro de Berlín se cayó gracias a la televisión, ese era el medio de la televisión. Las revoluciones del futuro se van a hacer con blogs, se van a hacer con redes sociales. El blog, las características básicas deben ser como cuando ya uno monta un blog, debe entonces pensar el tema de una estrategia digital de medios. Entonces, el blog debe tener temas de manejo de logos, manejos de color, identidad, o sea, tener una identidad, no ser una mezcolanza, porque hay que transmitir confianza a las audiencias, y si uno ve un blog que no tiene, digamos, como una línea editorial, que no tiene contenidos de calidad, que no están debidamente contrastados, pues realmente no va a permitir ser una herramienta poderosa para poder construir contrainformación, que es lo que se hace. Y ahí pueden escoger lo que quieran. Puede ser Blogger, puede ser WordPress, puede ser Tumblr. Tumblr es muy bonito hoy en día, tiene mucha integración con redes sociales, entonces ahí queda la parrilla de posibilidades de herramientas. Redes sociales. Entonces, inicialmente nosotros tenemos Twitter, tenemos Facebook, pero vuelvo y le repito, si nosotros queremos hacer una campaña de incidencia, por ejemplo, en una zona donde la gente no tiene Twitter, pues Twitter no nos sirve. Hay que definir qué herramienta usan. Si utilizan la herramienta del correo electrónico, pues el correo electrónico, que es, digamos, lo mínimo que podríamos tener como herramienta dentro del espectro de herramientas para hacer acciones de activismo por Internet. Hay 10. Hay otras herramientas, traigo a colación las herramientas libres. Diáspora es una herramienta que hace lo mismo que Facebook, pero es libre. Cuando yo digo libre es que cualquier persona puede descargar de un sitio la aplicación, analizar su código y poderla instalar en un servidor y hacer su propio diáspora para su propia comunidad. Eso, cuando yo digo que es libre, es porque me permite, digamos, cumplir, digamos, con esas condiciones de poder leer el código, compartir el código o hacer algún tipo de modificación del código. Entonces, Diáspora lo puede hacer, Idéntica lo puede hacer, Idéntica es el Twitter libre, Idéntica, se me fue para allá. Orkut es una red social basada en Gmail, es muy fuerte, por ejemplo, de habla portuguesa en Portugal y en Brasil, y G+ o Google+, que es una herramienta que
viene siendo muy importante porque a través de una cuenta de Google Plus podemos integrar con los Hangouts de Google. Hangouts son conversaciones, videoconferencias que son muy útiles para el tema de la coordinación cuando tenemos nosotros, por ejemplo, voluntarios en diferentes partes. Entonces muchas veces se programan sesiones de Hangout y como conecta, digamos, con Gmail, entonces conecta con las herramientas colaborativas de gestión de la información, que son los wikis. Podemos nosotros hacer un wiki. Acá yo traía un ejemplo de cómo a través de un wiki, vamos a ver si tiene internet y se nos conecta. No. En un wiki yo puedo escribir, por ejemplo, cuál es la lista de tareas de nuestra estrategia de comunicación que tenemos para esta semana. Entonces, como la gente puede entrar al wiki y puede darse cuenta, listo, entonces tenemos que mandar en mensajes, el mensaje o el hashtag para el lunes o martes es este, y la gente puede llegar y mirar y chequear, esta tarea ya está hecha, esta tarea está hecha, y podemos nosotros tener un control de cuál es el avance de nuestra estrategia digital. Trello hace también lo mismo, pero pues un poquito más bonito que el wiki. Nos permite tener listas de tareas en la cual podemos saber tarea 1, tarea 2, tarea 3, hacer un logo, definir un lema, visitar un congresista, hacer un video, posicionar el video, tuitear. Ese tipo de tareas uno las va haciendo y diciendo acción 1, acción 2, acción 3 y las va chequeando en el Trello. Google Docs. Yo creo que Google Docs hoy en día es la herramienta indispensable en una estrategia de comunicación digital. Pues Google Docs hoy en día sí se llama Google Drive, G Drive o Google Drive, anteriormente era Google Docs, pero básicamente es… Sí, yo lo llamo Google Docs porque todavía me cuesta un poquito trabajo de adaptarme al tema de Google Drive, pero aquí hay un tip muy importante, y es que en una campaña hay una etapa que se llama el llamado a los voluntarios. Entonces, hay la indignación, ¿qué vamos a hacer? Entonces, hay que hacer un llamado a voluntariado, hay que activar el voluntariado. Cuando se activa el voluntariado, lo que hay que hacer es hacer un formulario. Y con ese formulario no les dé pena, no les dé pudor preguntar lo más que puedan. Correo electrónico, si tienen Skype, si tienen Gmail, si tienen Hotmail, que a qué hora se conecta, que si tiene Facebook, que si tiene Twitter, que si es un diseñador, que si es un abogado, que si es un ingeniero, que en qué quiere colaborar, en qué se siente fuerte colaborando, porque es a través de ese llamado a los voluntarios y de ese formulario que uno realmente como gestión del voluntariado digital puede saber ubicar cuáles son los líderes que pueden generar sinergias con otros voluntarios y poder poner y asignar las tareas lo más pronto posible. Entonces, yo ahorita les tenía unos ejemplos de formularios y unos ejemplos de cómo se hacían caracterización del voluntariado, pero creo que queda claro que hay que pedir esa información de los voluntarios, porque si nosotros sin información no podemos trabajar, y mucho menos no podemos trabajar con alguien que no conocemos. En el camino nos vamos conociendo. Y tener control del voluntariado. Esas mismas herramientas nos permiten tener control del voluntariado y saber si realmente un voluntario está activo o no está activo, es participativo o no es participativo a través de esas listas de correo. A nosotros nos ha dado mucho, nos ha sido muy exitoso el tema de la georreferenciación. Hay una herramienta que se llama USAID. USAID es una herramienta que fue creada en Kenia para poder hacer el monitoreo de las personas que hacían migraciones debido a las guerras que habían en África. Entonces, lo que hace la herramienta es una base de datos, es un arreglo de filas y columnas dispuestos en una forma web que nos permite ubicar información en un punto geográfico, latitud y longitud.
Es lo que hicimos nosotros acá con el tema del monitoreo de los medios, de Naciones Unidas, acción humanitaria. Esto es USAID. Así se ve USAID. Entonces, acá, si yo doy clic acá, me dice, bueno, esto no es la web. Si yo doy clic acá, me sale acá una ventanilla en donde me dice cuál es el evento, cuál es la persona, en dónde está ubicada, las características de esa persona, si es voluntario, si no es voluntario. Entonces, ese tipo de cosas es importante saberlas porque para nosotros es importante saber dónde están los voluntarios. Y si necesitamos, por ejemplo, ubicar un líder en cada una de las regiones, es clave que nosotros tengamos un tema de georreferenciación. La georreferenciación se puede facilitar con algunas herramientas, como por ejemplo CrowdMap, CROW-MAP. CrowdMap. CrowdMap funciona como Blogger, pero hace un llamado a USAID. Entonces es muy fácil de hacer, no hay que instalarlo en servidor y nos permite hacer rápidamente una georreferenciación. Todas esas herramientas yo sugiero que las utilicen bajo OSM. OSM es OpenStreetMap, que es un sistema de hacer mapas que nosotros podemos editar. En Google Maps, por ejemplo, en Google Maps los mapas son muy bonitos, pero hasta hace poco nosotros podíamos editar la información, es decir, por ejemplo, hacer el trazado de un río, una calle, cambiar la nomenclatura, definir si, por ejemplo, eso es una zona inundable, no es zona inundable. Y pues la idea es que pues la información quede para nosotros y si usamos OSM, esa información queda para toda la comunidad. En cambio, con Google lo que estamos haciendo es haciéndole la tarea a Google y después, si queremos usarla, nos van a cobrar por hacerlo, por usar esa información. Y finalmente, el tema de comunicaciones. Las comunicaciones, básicamente lo que hay que tratar, es importante verle las caras a las personas y eso transmite mucha confianza. Entonces, las conferencias por video, por Skype, son muy útiles. Sirven, por ejemplo, para hacer capacitaciones online. Si uno quiere, por ejemplo, a través de, como Skype te permite compartir pantalla, entonces yo desde Bogotá puedo estar enseñándole a una persona en Barranquilla cómo se usa USAID o cómo se abre una cuenta de Twitter o cómo, por ejemplo, entrar al wiki y decir o chequear una tarea. Entonces Skype es una herramienta importante, Hangout también permite hacerlo y antiguamente, y es una herramienta muy utilizada, digamos, por la gente de hacker, ICR. ICR es un protocolo de chat que nos permite tener comunicación en línea con nuestros voluntarios. Y eso es todo, básicamente ese es el flujo de trabajo que he logrado yo, digamos, sistematizar de esto ya casi 15 años de estar metido con el tema del voluntariado digital. Existen programas de capacitación de voluntariado digital, los invito a visitar la página de Naciones Unidas. Naciones Unidas tiene un programa de voluntariado digital, se llama OUN Volunteer, y a través del voluntariado digital pueden, por ejemplo, tener capacitaciones o vincularse a causas, no necesariamente en Colombia. Los voluntarios digitales colombianos son muy apetecidos, digamos, en el mundo, porque, por ejemplo, cuando hubo la tragedia en Libia, las personas que coordinaron el voluntariado en Libia estaban en Colombia. Estaban en la sala de situación humanitaria de las Naciones Unidas en Colombia. Entonces, fíjense cómo desde Colombia se puede coordinar una acción humanitaria al otro lado del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Sí, merecido el aplauso. De hecho, estuvo tímido el aplauso para lo que fue la conferencia de Juan Carlos. Bueno, ¿preguntas del respetable?
En mi timeline, @artesano con doble T, está la presentación. Pueden descargar la presentación, los invito a instalar FreeMind, es un programa muy bonito y pueden echarle la mano a la presentación. Fue mucha la información que se votó, pero ahí está la información. Primero. Ya un segundo, por favor. Dentro del kit de herramientas, los sitios web, ¿vendían contenidos dentro de lo que es un blog o sitio web? ¿Un sitio web venía de contenido dentro de lo que es lo que son los blogs y esto o está excluido dentro de las herramientas? Es decir, tener el sitio web como tal. Como lo decía, el blog es la columna vertebral de la estrategia digital, o la página web, no necesariamente un blog, la página web, pero el problema es que la página web requiere cierto tipo de conocimiento, hay que saber del servidor, el dominio, el tema del redireccionamiento. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un programador, yo no soy programador, pero sé hacer algún tipo de cosas de esas, a veces es muy bonito trabajar y tener la facilidad de hacerlo como página web, a través de un CMS como Joomla o como Drupal o como estos administradores de contenido. Pero lo más sencillo es Blogger, lo más sencillo es WordPress. O sea, realmente desde que nosotros tengamos una estrategia de comunicación clara, la herramienta es lo de menos. Porque después podemos comprar un dominio que redireccione al Blogger y nadie se va a dar cuenta si tenemos un blog en Blogger o pues tenemos un dominio comprado propio. Gracias. ¿Podrías ampliar un poco el concepto del crowdsourcing, el crowdmap, etcétera? Ay, es que no tengo internet para poder. A ver, ¿qué pasó con esto y esto? Conexión, a ver si me conecto con el Android. El crowdsourcing es una forma de trabajo. Crowdsourcing es como hacer trabajo colaborativo. Si nosotros en este momento nos ponemos en la tarea de que nos dicen, bueno, hay que sacar las sillas, bueno, cada uno coge una silla y la saca. Esa es una metodología de crowdsourcing en la cual cada uno hace una pequeña tarea para lograr una tarea grande. Existen muchas iniciativas de crowdsourcing, es una tendencia hoy en día el tema del crowdsourcing y el crowdfunding, que es recoger pequeños recursos de los miembros de una comunidad para mantener la comunidad o para hacer un video o para hacer muchas cosas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a fondearlos entre todos o vamos a colaborar en el proyecto entre todos. El crowdsourcing, desde el punto de vista de la georreferenciación, los digamos, ejemplos más claros es el tema de OpenStreetMap, de la creación del mapa mundial. Es un mapa digital del mundo, total, que es construido por la comunidad. Entonces, yo con un GPS o con una fotografía aérea comienzo a hacer el mapa del lugar, y ese mapa se vectoriza, se digitaliza y se sube a un servidor, y a través de ese servidor se comparte a través de toda la comunidad. De hecho, Foursquare hoy en día está utilizando esa información debido a su gran facilidad de, por ejemplo, poder en ciertas partes donde, por ejemplo, Google no puede llegar con sus equipos para hacer, digamos, la actualización del mapa, se utiliza. Entonces, el crowdfunding y el crowdsourcing son ese tipo de estrategias como dinámicas de construcción de proyectos grandes a través de múltiples personas haciendo pequeñas tareas. Y el caso que planteaba, en este caso, por ejemplo, para nosotros, digamos, las personas que trabajan el tema de medios, USAID es esa herramienta que le permite, por ejemplo, georreferenciar información en un mapa. Es como poner ese pincito allá en el mapa, pero de forma digital. Y cualquiera de nosotros podemos compartir esa información. Obviamente hay unos protocolos para poder verificar la información, porque pues no podemos o sea, hay que verificar la información para poderla meter en el mapa y que la información le sirva a la gente. Hola, Juan Carlos. Hola. ¿Algún ejemplo de uso de Ushaidi en una plataforma aquí en un proyecto en Colombia? Muchísimos. Uno puntual.
puntual, en este momento el tiempo tiene Ciudadano. se llama No, pero- Pilas Bogotá, Como una estrategia ciudadana, no como una estrategia ciudadana de que ciudad, claro. que me acuerde, digamos, no muy grandes, pero sí, por ejemplo, conozco algunas comunidades de mujeres en Bogotá que han utilizado USAID para georreferenciar lugares peligrosos para ellas. Entonces, las mujeres, por ejemplo, reportan en el mapa pilas en este sitio que porque, por ejemplo, veo personas extrañas, entonces hacen ese tipo de información. Nosotros, digamos, yo estoy colaborando en este momento, digamos, con un emprendimiento que se llama Geopoliting. Geopoliting hace monitoreo de medios y lo que estamos haciendo es tratar de georreferenciar información sobre temas específicos. En este caso nosotros estamos haciendo seguimientos de tipo político, entonces cuando en los medios sale una noticia de tipo político, no estamos en campaña, estamos aprovechando para trabajar que no estamos en campaña, para georreferenciar información de tipo político, para cuando estemos en campaña poder pensar en la posibilidad de hacer control social de, por ejemplo, el número de incidencias de una campaña política, el número de avisos que tiene, por ejemplo, una campaña política. Ahorita, recientemente hubo un random hack of kindness, un evento, una hackathon, en donde la iniciativa que ganó fue un mapa para denunciar exceso de publicidad política. Una de las cosas en política que hay que tener es los topes de la publicidad, los topes de la financiación de la publicidad, y eso se puede medir a través, por ejemplo, de contar y referenciar y sistematizar esa información, y se utiliza también mapas como USAID para ese tipo de cosas. Bueno, más que una pregunta, es un aporte. Nosotras desde nuestra experiencia como comunidad de mujeres, pues nos ha resultado más beneficioso trabajar, digamos, desde lo físico a lo digital. Nosotras nos reunimos, hay muchas de las chicas con las que hemos trabajado que no tenían ni idea de qué era Twitter o no tenían ni idea de qué era software libre, y han venido haciendo como un proceso de empoderamiento y ahí se vuelven hacktivistas. Nosotras trabajamos más que todo en la línea, digamos, en el ciberactivismo, la línea de hacktivismo feminista, y desde ahí lo que vemos es la tecnología como un espacio, una herramienta para enfocarnos en causas de género. Entonces, por ejemplo, el 25 de noviembre hacer una campaña masiva contra violencia no machista, el Día de la Mujer pues hacer una campaña contra los estereotipos, como todo ese tipo de cosas, pero la metodología que nos ha funcionado, digamos, en el caso de las mujeres, pues ha sido distinta desde lo físico a lo digital, y ahí hemos hecho un proceso muy bonito en diferentes ciudades de Colombia. De acuerdo, y el trabajo que hace la Fundación En Bosque es de realmente demostrar, pero pues no es, o sea, duré 8 años haciendo esa metodología, ahorita me salí un poco de ese tipo de metodología, tratando de, digamos, buscar formas para que toda esa indignación o todas esas ganas de colaborar de la gente se pueda canalizar. Obviamente que en alguna parte del proceso, si cuaja, si la campaña cuaja, pues termina uno allá en el subte tomándose una cerveza con la gente y compartiendo la información de lo que uno se comparte. Las últimas acciones hemos logrado de pronto conectar con personas que tienen cierto tipo de capacidad o de manejo de las herramientas y que nos han permitido hacer cosas muy rápido, pero el proceso que ustedes hacen es el proceso pedagógico, de construcción, desde el A hasta el C, o hasta el B o hasta el D, y pues sí, ese es otro proceso y que hay que hacerlo, y gracias a Dios se lo están haciendo ustedes. Juan Carlos, muchísimas gracias. Entonces, nuevamente un aplauso para Juan Carlos, por favor.